Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para compartir un nuevo tema correspondiente a técnicas de expresión. Hoy iniciaremos la incursión en las técnicas húmedas, tema que corresponde a los contenidos planteados para comunicación 1. Comenzaremos con como decía recién, con técnica húmeda aguada. Hay dos tipos de técnicas húmedas que se utilizan corrientemente. Una es la aguada, es tinta con agua, y la otra es la acuarela, que son pigmentos de color, también diluidos en agua. Nosotros hoy trabajaremos, como lo hemos anticipado ya, la aguada a partir de tinta diluida en agua. Recordaremos juntos algunas condiciones referidas a la técnica en particular. La aguada es una técnica que consiste en mezclar tinta en distintas cantidades de agua. La técnica de aguada, o también llamada a la aguada, permite la utilización de una amplia gama cromática a partir de un único color de base mediante el método de difuminar, es decir, desdibujar los colores, los contornos, hacer perder la nitidez, la claridad o bien la intensidad de los mismos para ponerlo en términos que podamos comprender. De alguna manera la aguada simula un efecto neblinoso, un efecto sin demasiado contraste o sin acusación de tintes demasiado saturados, es decir, con demasiado croma o color. La aguada se aplica normalmente con pincel. La dificultad y belleza que contiene la técnica dependen de la habilidad para diluir correctamente la tinta y plasmar sobre el boceto las distintas gamas, variando entre la luz intensa y la sombra total. Aquí vemos el arranque de un boceto y la culminación del mismo mediante un agregado de elementos en el zócalo que expresan los primeros planos que han sido contrastados, definidos, mediante la saturación y la carga de tinta oscura para cubrir justamente esa zona. Fíjense que lo que estaba hacia atrás queda sin alterar y el boceto, según la autora, está terminado. Le agradecemos a la arquitecta Julia Pantaleón que nos ha facilitado algunos de sus bocetos para trabajar, ponerlos y utilizarlos como ejemplo para la clase. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el soporte que va a servirnos justamente para poder desarrollar la técnica? Bien, el soporte natural es el que se utiliza, es el papel, diversos grosores o pesos expresados en gramos. Los pesos o los gramos tienen que ver con la cantidad de quilaje o de valores que tiene un metro de papel, un metro cuadrado de papel, así se miden. De ahí los 170 gramos, 120 gramos, 200 gramos, justamente uno de los gramos indicados para trabajar esta técnica son 200 gramos, o sea, podemos asegurarnos con eso un grosor importante para que aguante justamente ser sometido el papel, ser sometido a condiciones de humedad. Cuanto mayor sea el tamaño de la obra que pretendamos realizar, mayor ha de ser el grosor del papel para que justamente aguante. Los papeles o los soportes varían en su color y en sus texturas. Para aguada y acuarela lo ideal es un fondo blanco o al menos suficientemente claro, porque las luces que se necesitarán en la obra serán zonas sin pintura, es decir, donde se vea el fondo blanco será el fondo del papel soporte. ¿Cómo vamos a preparar el papel soporte? Ustedes ya lo han leído, ya lo han comprendido a partir de la separata que les hemos acercado
con anterioridad al día del ejercicio. Allí explicamos y explicitamos de alguna manera cuáles son las condiciones que debemos llevar adelante para preparar el soporte. Primero, tensamos la hoja en el tablero, la tensamos en sus 4 bordes con cinta de papel. Luego la rociamos con agua a partir de un rociador o mediante la utilización de una pinceleta de mediano tamaño que nos permita en unas cuantas pinceladas poder cubrir el papel soporte. Una pinceleta, no un pincel. No un pincel de los de pintar que vamos a usar hoy. Luego de tensar y rociar con agua, inclinamos el plano para favorecer el escurrimiento. Mejor dicho, lo inclinamos al momento de iniciar el rociado. De esa manera el agua va a escurrir hacia su parte inferior. El papel va a empezar a trabajar mecánicamente de manera tal de aguantar la humedad, pero al estar tensado no debiera deformar, justamente porque está imposibilitado de poder arquearse, porque está sujeto, con lo cual una vez rociado lo dejaremos orear, secar, pero para eso lo pondremos nuevamente en posición horizontal, colocándole peso encima de manera tal que pueda secarse sin asumir posiciones digamos, de zonas deprimidas y levantadas, es decir, como si el papel quedara absolutamente arqueado, cosa que no va a ocurrir porque está tensado y con peso encima. Así se secará de manera tal que el papel quedará sin presentar ninguna alteración visual al momento anterior a ser mojado. Esto nos garantizará que hoy, al usar la técnica de líquido coloreado, lo que llamamos aguada, será la segunda vez que el papel reciba agua, que sea humedecido, y esto hará que el papel no trabaje, no reaccione porque ya lo hizo, y nos permitirá desarrollar el trabajo sin ninguna sorpresa ni ninguna situación que no podamos manejar. Los elementos que vamos a utilizar, vamos a utilizar el tablero, las tintas, mejor dicho, la tinta, porque hemos solicitado un solo color, los pinceles, vamos a trabajar con los pinceles de distintos espesores, pero en general se utilizan 2 pinceles medianos, uno un poco más fino y uno un poco más espeso, y si necesitáramos o si dispusiéramos podríamos delinear con los pinceles del tipo de los finos. Hemos solicitado una cantidad mínima para poder desarrollar el trabajo, pero bueno, obviamente si quisiéramos repetir la técnica, y es una técnica que sugerimos utilizarla mucho para los trabajos de fondos y demás, ahora los vamos a ver, conviene por ahí trabajar con algunos pinceles más que los que hemos solicitado para el día de hoy. ¿Cómo vamos de alguna manera a preparar la aguada? Algo que por ahí al momento de hablar de pinceles sería importante definir que los pinceles hay que lavarlos antes de usarlos, es decir, utilizarán algo de jabón blanco y agua, frotarán suavemente las cerdas para desprender la goma que traen de fábrica. Es la goma que protege las cerdas, y los secarán con cuidado en un paño, y luego sí los probarán, los harán correr y conducir los líquidos, de tal manera de poder encontrar acuerdos para manipular las herramientas de manera anticipada a trabajar en el trabajo práctico solicitado en el día de hoy.
Los recipientes que vamos a usar, obviamente, tienen que ver con recipientes limpios que vayan a contener agua. Vamos a usar justamente frascos o lo que ustedes dispongan, pero que tengan un tamaño mediano, no repletos de agua, pero sí con una que acepten o que admitan una buena cantidad para disponer de líquido preparado, de líquido coloreado, que es lo que llamamos aguada. El agua más la tinta es lo que define la aguada. Hay momentos en los cuales por ahí utilizamos otro tipo de recipientes, otros pinceles, dependiendo de las áreas a cubrir. Es importante calcular la cantidad de preparación, les decía, para poder trabajar sin inconvenientes en áreas un poco más extensas. No es el caso del trabajo de hoy, pero desestimamos, por supuesto, empezar a trabajar con tapitas de gaseosa o platitos demasiado... No, no. Tenemos que trabajar con mínimamente los frascos que vemos aquí en la imagen. Menos de eso no, porque no aseguraremos disponer de una preparación, de una cantidad de líquido suficiente para poder justamente trabajar. Bien, vamos justamente a ver estas manos que están pintando, que están trabajando la técnica, para que puedan seguir y revisar el procedimiento que requiere justamente la aguada. Decidimos acompañar las imágenes con un relato escrito para que lo podamos compartir y poder, si quisiéramos, seguir el orden que tiene que tener el trabajo para garantizar de alguna manera llegar a determinados acuerdos en las producciones que vamos a ir teniendo. Vamos a preparar el líquido, como ya lo han visto en las diapositivas anteriores. Es apenas unas gotas de tinta en el agua, dependiendo de la cantidad de color que pretenda. En general se ve como agua coloreada, levemente coloreada. Lo que nosotros percibimos con la vista es siempre menos que lo que en realidad después se ve en el papel. Para garantizar un color de alguna manera o una tinta que pueda teñir levemente este papel preparado para aguantar, para trabajar la técnica húmeda, tenemos que adherir un par de gotas de tinta, también dependiendo de los colores, pero a mayor porcentaje de agua serán mayores las gotas de tinta que vamos a incorporar. Fíjense que estoy hablando de gotas. En ningún momento vamos a incorporar parte del recipiente de tinta, sino que vamos a ir incorporando levemente gotas y vamos a ir probando en un papel aparte antes de ir al soporte elegido para trabajar en el día de hoy. Vamos a preparar el líquido, como decía, ya tenemos la aguada y comenzamos con el tablero inclinado, el soporte está pegado al tablero. Vamos a cargar el pincel de pintura aguada. Comenzaremos desde la parte superior de la hoja con una pincelada horizontal y uniforme de izquierda a derecha. Observaremos que se acumula el color en la parte inferior de la franja debido a la inclinación que ya sugerimos que tenga el tablero. El pincel se va a ir secando, va perdiendo tinta, con lo cual volvemos a introducir el pincel nuevamente en el líquido coloreado, repetimos las pinceladas horizontales, pero siempre volviendo desde el líquido preparado, volvemos a retomar esa franja iniciada, ese cordón de líquido que se va acumulando hacia abajo y progresivamente y sin apuro vamos descendiendo en el papel así hasta el final. Es decir, tenemos que trabajar un poco la paciencia para que el trabajo nos resulte llevadero, lo podamos disfrutar, pero tratar de entendernos con la técnica. Es decir, en ningún momento este pincel debe quedar sin líquido.
En ningún momento la hoja va a quedar, salvo que hayamos terminado, pero no es el caso. En ningún momento la porción, el área que está siendo cubierta por la aguada va a quedar sin líquido. Fíjense que en las 4 imágenes que tenemos allí siempre hay un cordón de líquido que está en la parte inferior. Ese cordón va a ir quedando en la hoja y vamos a ir bajando, descendiendo, conduciéndolo hacia la parte inferior. A medida que el pincel, reitero, se va quedando sin líquido, volvemos a la preparación, volvemos al líquido coloreado, cargamos el pincel y volvemos a tomar este cordón de líquido y seguimos haciéndolo conducir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Al llegar a la parte inferior de la zona a cubrir, del área a cubrir, escurrimos el pincel, es decir, lo secamos en un paño de tela que tenemos que tener a mano. Es importante tener los materiales a mano para estar cómodos. Secamos el pincel y volvemos a la hoja y apoyamos suavemente en la parte inferior del cordón de líquido. El pincel lo que va a hacer es recoger el sobrante de tinta, se lo va a absorber y volvemos al paño y secamos el pincel y volvemos a la hoja y volvemos a absorber el excedente de líquido. Así hasta que justamente este cordón de líquido no quede visualmente percibible al final del área, sino que el área queda cubierta de manera pareja. Dejaremos que seque en la primera posición inclinada para evitar acumulaciones de color en determinadas zonas y así fluirá de manera pareja. Recordemos el procedimiento al llegar al final del área, que es justamente absorber con el pincel seco. Muy bien. ¿Qué y cómo conviene ir conduciendo el líquido? Bueno, aquí vemos cómo un pincel de un porte importante, del tipo de los medios espesos, será un pincel 10 aproximadamente, o hasta tal vez puede ser un 12. Fíjense cómo conduce el líquido coloreado. A mi gusto tiene bastante color. Debiéramos obtener en principio aguadas más sutiles, con menos carga de azul, en este caso. El pincel va conduciendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sobre todo de arriba hacia abajo, porque favorecemos la inclinación que está teniendo el tablero, el soporte, justamente por la posición que asume, que ya ha asumido el tablero, que es inclinado. Aquí lo vemos con otro color, pero es más o menos lo mismo. Insisto, está muy saturado a mi gusto, convendría que fuese menos. No carguen de tanto color el agua, pónganle en principio menos color. Después iremos obteniendo más saturación a partir de que podamos ir cubriendo en pasadas sucesivas en el caso de requerirse. Recuerden que siempre necesitamos ir conduciendo el líquido hacia derecha y hacia abajo, evitando volver hacia atrás para retocar áreas ya cubiertas, porque esto generará marcas que no podrán ocultarse y tendremos algunos inconvenientes que en realidad no deberían pasar. Con lo cual, vayamos hacia adelante, que significa ir hacia abajo, conduciendo el líquido y bueno, y si queda algo que no está del todo parejo, asumámoslo en principio y no tratemos de arreglarlo porque el arreglo suele ser peor que el problema. Bien, algunos ejemplos de lavados, que así se llaman, de aguada, con distintos tintes, con distintas tintas. La aguada evita la opacidad o, dicho de otro modo, favorece la transparencia, y esto ocurre porque el vehículo utilizado es agua, apenas unas gotas y el agua se teñirá, produciendo un efecto más o menos coloreado,
dependiendo de la cantidad de tinta que contenga el agua base. Dado que se trata de color transparente, una aguada clara no puede tapar otra oscura. Por esta razón, el sistema de trabajo típico de la aguada o la acuarela consiste en ir del claro al oscuro, es decir, en aplicar los lavados ordenadamente partiendo de los tonos más claros y dejar los oscuros para las fases más avanzadas en el proceso de ejecución de la obra. La transparencia de la pintura determina otra de las cualidades, que es la casi nula posibilidad de rectificación de lo realizado, salvo para oscurecer el color que hay debajo, e incluso esto no en todos los casos. ¿Qué queremos decir con esto? Que efectivamente es muy difícil de quitar tinte de más cuando se ha producido ya. Es decir, tenemos que ser muy cautelosos y, como decíamos, ir siempre de los tintes, ir cubriendo los tintes más suaves, más claros, y a medida que el trabajo va avanzando iremos cubriendo aquellas zonas que necesiten mayor color. ¿Cómo lo iremos haciendo? Bueno, o bien agregando más tinta al agua, es decir, el agua coloreada se irá tiñendo de mayor coloración, o también agregando mayores pasajes, mayores manos de pasajes de agua sobre la superficie, siempre que las manos anteriores estén, por supuesto, oreadas suficientemente para aguantar una nueva cobertura. Tradicionalmente se utilizan los colores no saturados, vale decir los no brillantes, adquiriendo gran protagonismo el manejo y manipulación del pincel para lograr obtener la intención buscada. Fíjense cómo los tintes aquí los vemos un poco más lavados, un poco más sutiles hacia abajo en general, porque han incorporado líquido agua, al momento de ser cubiertos, y eso hace que justamente se produzca una especie de degradé en la coloración. Será el ejercicio que haremos en la tercera columna para el día de hoy. Decíamos, la técnica requiere de alguna manera explorar, buscar, entender si necesitamos áreas más saturadas o menos saturadas, con más color, con menos color, más transparente, más aguado, o la necesidad de pasar de un tinte a otro en zonas pequeñas. Tendremos que ir tratando de poder explorar, justamente de poder indagar. De hecho, la técnica requiere esta voluntad de buscar y explorar para justamente encontrar un poco esta tranquilidad para operar con la técnica, que es una técnica muy, muy aconsejable para trabajar fondos en los trabajos de presentaciones de arquitectura o en bocetos que vamos trabajando. Es una técnica que viene muy bien para darle contextualidad a las obras, para darle indicación, digamos, de planos base o de cielos o de fondos. Justamente ahí está la bondad de la técnica. No es una técnica que esté recomendada para trabajar el detalle, salvo que sea por una cuestión casi de voluntad virtuosa del que está ejecutando. A muchos les resulta una técnica muy, muy agradable a la hora de trabajar, una técnica muy empática que producen realmente trabajos magníficos, pero tienen que ver con voluntades de exploraciones y de ejercitaciones reiteradas. Tenemos que prestar atención a la necesidad de reservar o, digamos, lugares que requieran un reservorio de áreas claras, de la necesidad de reservar blancos, porque esos blancos, como decíamos al inicio, tendrán que ser los blancos del papel soporte, por lo tanto ahí no podemos cubrir con el líquido coloreado porque después no se puede retirar.
Es decir, de alguna manera ejercitar el dominio de la memoria visual para detectar cuáles son las áreas a mantener sin cubrir de manera inicial, nos garantizará ir más o menos manejando la metodología en la técnica para encontrarle un entendimiento y una empatía con ella que nos permita disfrutarla al realizarla. Hoy vamos a ejercitar de alguna manera la técnica por sí misma, es decir, que ojalá les dé la posibilidad de trabajarla una y otra vez para poder justamente entenderse con la técnica. Es algo que no es muy difícil lograr resultados absolutamente ideales o de muchos logros el primer momento que trabajamos con la técnica. Como todo, uno no nace sabiendo, sino que hay que probar para encontrar. En la ejercitación de hoy, el tema problema a resolver, como lo llamamos habitualmente, primeramente definiremos las áreas con lápiz suave, apenas visible para ustedes. Dibujen casi como sobrevolando la hoja, es decir, el lápiz apenas debería apoyarse en la hoja, tratando de dejar la línea débil, absolutamente débil y visible para ustedes, suave, para que justamente no tenga efecto visual al momento luego de resolver el trabajo, sino que justamente la resolución visual sea por el dominio de o la presencia de la técnica, que es el color teñido, el agua coloreada, y no por el delineado de los bordes que definen las áreas. Eviten usar goma, esto es una sugerencia, porque el papel cuando ha sido agredido por la goma en general reacciona distinto al momento de incorporarle líquido, con lo cual desestimemos la goma, por eso dibujemos suavemente, muy suavemente, simplemente para que nos indique visualmente las áreas y nada más que eso. En la columna 1 aplicaremos la técnica siguiendo un lavado parejo, es decir, vamos a preparar la técnica y vamos a lavar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, conduciendo el líquido por el papel, con el papel y viendo justamente cómo se entiende el líquido con el papel soporte. Es la columna de alguna manera que nos permite como un cierto entrenamiento para probar cómo queda, cómo va. No se preocupen si queda algo despareja. Es, diríamos, la columna comodín para justamente entendernos con la técnica. En la columna 2 vamos a preparar el líquido justamente colocando unas gotas de tinta en el agua y obtendremos el líquido coloreado, y también tendremos a mano un recipiente con agua limpia. Introduciremos el pincel en el líquido de color y comenzaremos a cubrir la columna con una primera mano pareja de arriba hacia abajo. Fíjense que están las celdas allí expresadas, y vamos a cubrir con el mismo color, con el mismo agua coloreada, de arriba hacia abajo de manera pareja. Luego deberemos volver a cargar el pincel con líquido, dándole un tiempo a que esa primer mano está oreada, es decir, está secando en el papel está absorbiendo levemente esta cantidad de líquido que le hemos incorporado. Y decía, deberemos volver a cargar el pincel con líquido, es decir, volveremos a cargarlo con agua coloreada y comenzaremos de la segunda celda hacia abajo. La primera quedará solamente con una mano. Tal vez convenga agregar una gota de tinta más a la preparación que estamos usando, aproximadamente en la tercera pasada
de la segunda mano hacia abajo, de manera tal de ir subiendo un poquito el color del líquido coloreado, de tal forma de ir garantizando tal vez seguir obteniendo un tinte subido. Es decir, si lo hiciéramos concretamente como la técnica lo pediría, serían 9 manos de aguada, es decir, la última celda debería tener esa cantidad de manos, cosa que por ahí dificulta que el papel aguante esa cantidad. Por lo tanto, una vez que dimos la segunda mano y la tercera mano, desde la segunda celda hacia abajo y la tercera desde la tercera celda hacia abajo, siempre garantizando que las manos anteriores están medianamente oreadas, ahí podríamos incorporar a la tinta que estoy usando, al líquido coloreado, le agregamos una gota más de tinta o dos. Ese agua coloreada va a aumentar su tinte y cuando la volvemos a traer al papel, de alguna manera va a empezar a teñir un poquito más. Fíjense que estoy hablando de una gota en un recipiente de agua generoso, de manera tal que el ojo va a percibir estos pequeños saltos que voy obteniendo, pero no grandes saltos. De alguna forma, esto debería ser como una escalera donde todos los escalones son de idéntica alzada. Aquí los saltos deben percibirse parejos, visualmente parejos. El truco de la gota agregada en el medio del procedimiento puede colaborar a justamente ir produciendo estos pasajes de celda a celda de manera pareja. Lentamente, tranquilos y disfrutando la técnica seguiremos cubriendo, pero tendremos que dar tiempo a la lógica absorción del papel soporte, no empaparlo, darle tiempo. Aquí se notará si el trabajo de preparación del soporte estuvo bien realizado, porque justamente no debería deformarse, porque ya ha sido sometido a los líquidos, se secó parejo, por ende ahora no debería alterarse. Insisto, trabajar con líquidos no significa inundar el plano de trabajo, sino justamente darle humedad, conducir el líquido, pero sin dejar que el líquido se quede demasiado, porque eso va a hacer que el soporte actúe de manera justamente perjudicial. Tampoco escurrirlo tan rápido porque el papel necesita ir encontrándose de manera lógica para ir absorbiendo de manera pareja. Podría ser que los papeles, justamente como están por el procedimiento de ejecución del papel, podrían presentar como algunas marcas de absorción distinta, pero esto es normal, no se preocupen por eso, es parte de lo que es la manufactura del papel al momento de ejecución. O sea, les estoy diciendo que hay una parte que vamos a manejar nosotros y otra parte que va a ser la que el papel, por lógica, vaya a presentar. Muy bien, en la columna 3 aplicaremos un trabajo en degradé, como lo que anticipábamos en unas plaquitas anteriores, es decir, tal cual se ve en la imagen, el color va perdiendo intensidad hacia abajo. ¿Cómo lo realizaremos? Acá tenemos que estar atentos al procedimiento, porque es justamente casi lo inverso a lo que hicimos en la columna 2. Simplemente en este caso no hay celdas que vayan garantizando esos saltos visuales parejos, sino que se va a ir resolviendo de otra manera. Vamos a comenzar con un líquido coloreado en un buen tinte. Fíjense que ese azul que ahí se ve es un buen azul de aguada, proveniente de una técnica de una tinta azul que ha encontrado su vehículo con el agua y se ha teñido de esa manera y así vino a la hoja y empezó a cubrir la zona correspondiente a la columna 3. Tomaremos el líquido coloreado
iremos tomaremos el líquido coloreado, iremos a cubrir al tablero, conduciremos el líquido hacia abajo y cuando el pincel se vaya quedando sin líquido iremos a cargarlo nuevamente, pero esta vez pasaremos por un recipiente con agua limpia y luego iremos al agua de color nuevamente y de ahí nuevamente al soporte, es decir, pensemos lo que estamos haciendo. En cada cargada de líquido habremos incorporado agua limpia a la preparación de color, es decir, el líquido preparado originalmente irá perdiendo tinte, irá sumando agua, se irá aclarando y de esta manera nos permitirá obtener el efecto degradé que hemos anticipado. Al llegar al final de la columna, prácticamente el líquido que comenzó azul ha perdido o ha incorporado, mejor dicho, agua limpia y se ha transparentado lo suficiente como para que apenas tenga la presencia de un apenas celeste azulado que mancha la hoja con ese tinte. Por ahí lo que conviene es tampoco tener tanta cantidad de agua al inicio, sino tener en un recipiente como el que estamos viendo en la placa, por ahí tener un tercio de recipiente con agua. Eso nos va a permitir arrancar con un líquido preparado, de manera tal que al incorporarle en cada pasada una porción de agua que trae el pincel, un pincel mediano para trabajar, pueda empezar a notarse la carga de agua. Si estamos trabajando con un recipiente demasiado amplio, demasiado voluminoso, la cantidad de líquido coloreado es tan grande que una gota de agua en la pasada, por más que sea cada vez que vengo a buscar agua, no es lo suficiente como para que el líquido se vea como va presente de alguna manera la incorporación de líquido. Por lo tanto, atentos a la cantidad de líquido que inician para la columna 3. Insisto, no más de un tercio de altura, de volumen, considerando un recipiente como el que presenta la imagen. Bien, ahora vamos a compartir un ejemplo realizado con Aguada. Vamos a ir un poquito más rápido. Vemos apenas cómo a partir de un ejemplo cualquiera, en este caso son dos elementos que podrían ser definidos como frutas, de hecho creo que lo es, se les va agregando, empezamos con un manchado que no solamente tiene como destinatario el objeto, sino el plano de apoyo para marcar las sombras arrojadas. Luego se le agrega, parece el autor, le agrega algo de fondo para dar contraste justamente a esos elementos voluminosos que tenemos allí. Es muy importante aquí observar cómo la morfología, son dos especies de esferas, van marcando justamente eso por la presencia del blanco de la hoja. Miren acá como el autor preserva ese blanco de la hoja porque la va a necesitar para dar el efecto de luz o el efecto de reflejo. Decía, se van definiendo las cargas de color para definir la morfología que tiene. Es una forma redondeada, decíamos, por ende los efectos de luces y sombras deben dar cuenta de esa forma, de esa especie, digamos, de ciruela o la fruta que les guste imaginar. Tomemos el color como un color cualquiera, quiero decir, no necesariamente el elemento natural, en este caso fruta, debe ser referenciado con ese azul. Vemos también un trabajo, decía, de sombra arrojada. Esto ayuda y colabora en la percepción de la forma buscada, porque el ojo reconoce el objeto por sumatoria de datos, sumatoria de estímulos que de manera instantánea se combinan. Hoy diríamos se combinan algorítmicamente para enviar los datos al cerebro y este devuelve una ciruela o fruta similar. Esto
es lo que percibimos, así es el mecanismo de activación perceptual. Una sumatoria de elementos que hacen que el ojo envíe estímulos al cerebro y el cerebro actúa cognitivamente devolviendo una memoria particular y si esto lo vemos en pasajes generales, vuelvo para atrás, ahí voy, ahí llegamos. Si lo vemos rápidamente, el ojo entiende o devuelve de alguna manera una fruta trabajada de esa forma muy rápidamente con una técnica tan sensible y tan posible de devolver este tipo de efectos. Bueno, ahora vemos algunos ejemplos de uno de los mejores pintores y ejecutores de técnica húmeda, como es el pintor William Turner. Es un inglés que ha trabajado la técnica muy virtuosamente. Es un pintor. Fíjense los tintes, lo aguado, lo sutil de la preparación de los colores. Simplemente para ponerlos como ejemplos, el manejo de esos horizontes, de los reflejos, las reservas de blancos para justamente garantizar las luces, etcétera, etcétera. Otros ejemplos más, esto que les decía desde el inicio, ese efecto neblinoso, ese efecto poco definido, justamente es la bondad que tiene la técnica. De ahí el reconocimiento y de ahí la sugerencia. Es una muy buena técnica para trabajar los fondos, esos cielos, esos efectos que le dan contexto a nuestros ejemplos de proyectos y nuestros proyectos de arquitectura. Cuando los tenemos que presentar, estamos viendo cómo es justamente los espacios, cómo se ve hacia afuera, cómo se ve el jardín, cómo se ve el parque, cómo se ven esos cielos. Bueno, la técnica favorece justamente el poder decidir y el poder mostrar esas atmósferas que requiere el estudio del proyecto para la propuesta y la materialidad del proyecto. Tenemos que estar seguros de qué buscamos y cómo será eso realmente, buscando la reproducción de las atmósferas que creemos que van a producirse con el uso de tales o cuales formas y o materiales. Algunos ejemplos trabajados en base a combinación de otras técnicas. Aquí hay un poco de uso de software también, es decir, a la aguada se lo ha sometido también al pasaje por la computadora y se ha saturado más el tinte y se le han agregado tal vez algunos objetos más hechos con la computadora. Pero bueno, ejemplos todos posibles para ir trabajando. Algunos son más analógicos o más tracción a sangre, diríamos, y otros tienen como algún toque del software. Como ven, los colores en ningún momento presentan una saturación de tinte, de color que brille, que abrume el ojo, sino que son colores muy tranquilos, que se acomodan mucho a que el ojo los entienda, los perciba, los disfrute justamente en este encuentro para producir determinadas sensaciones de relajación, de paisajes, de efectos que van buscando esa reproducción de determinados tintes y determinados ajustes. Pongamos atención en estas reservas del color blanco, el blanco de soporte, porque allí eso es vital para ver ese cielo tan amenazante y ese encuentro con las especies vegetales y esa sutil manera de trabajar el piso, digamos, el suelo, ese suelo territorio natural y este que vemos aquí con algún efecto de agua y de posiblemente algún deshielo que pueda producirse o algún efecto, digamos, de reflejo, fruto de tener algunos efectos de agua sobre ese plano más claro y el agua concreta hacia la derecha, con esa presencia de sombra que va dando el efecto, digamos, de altura.
sutilezas que van pudiendo trabajarse con la técnica y a partir de los cambios también de los tintes y la combinación de tintes, esos encuentros de los oscuros con los azules y el encuentro también de los oscuros con los ocres, y entonces acá en el ocre vemos que aparecen otros pinceles que son del tipo de los finos para darles esa sensación, digamos, de efecto vegetal, etcétera, etcétera, cuestiones que iremos trabajando, irán tratando de adquirir a partir de ir probando justamente la técnica. En este caso vemos piezas morfológicas concretas que definen justamente formas como son el cilindro, el cubo, el prisma, la pirámide. Pongamos atención al trabajo del valor de luz de las caras, al trabajo de las sombras arrojadas, no solo sobre el plano de apoyo, sino sobre los elementos entre sí. Insisto en que el ojo y el cerebro detectan elementos por sumatoria de datos. Vamos a ver algunos ejemplos bastante rápidos, trabajados en base a combinaciones de pluma y pincel, simplemente como para ampliar un poco el discurso gráfico, no es lo que vamos a ejercitar en el día de hoy, pero lo ponemos a disposición, esto que iniciaremos ahora, porque corresponden a ampliar un poquito el uso de la técnica, con otras versiones, con otras combinaciones. Todas estas placas que vamos a compartir en estos minutos corresponden al arquitecto Hugo Olivieri, que fue titular, muchos años titular de cátedra, actualmente ya retirado de su rol docente, pero que siempre nos acercó y nos contaba él, este teórico lo daba él cuando estaba y formaba parte de los 3 titulares de la cátedra. Bueno, cuando se retiró, nos ha dejado este material para justamente acercárselos también y compartirlos con ustedes. En este caso, la pluma, dibujo a pluma directamente, no hay lápiz, no hay nada, es un rescate de algo que se está viendo, se dibujó con la pluma y esa pluma se le pasó un pincel con agua y entonces esa tinta que arrojó la pluma se abre, fruto del agua del pincel, y es lo que allí vemos. Apenas unos pocos tintes refuerzan en esta anterior, refuerzan este primer plano de esta especie vegetal. Aquí justamente es a la inversa, justamente la decisión apunta a reforzar el plano de fondo. De alguna forma el primer plano es más cargado de tinta y a medida que el espacio presenta profundidad, se va, en este caso decía, a medida que el plano presenta profundidad, se recurre a lavados más transparentes. Entonces este escenario o esta escena o esta atmósfera correspondiente a los espacios de veleros y de yachting propios de los puertos de zonas ribereñas. Fíjense que la sutil manera de trasladar esta atmósfera que decía está trabajada de esta manera, mucho contraste una tinta muy saturada en los primeros planos que va perdiendo saturación y va incorporando más lavado, más agua a medida que se va alejando. No todo se pinta, justamente hay mucho que se deja como blanco de hoja para garantizar el reflejo que nos devuelva el volumen que estamos observando, que el ojo entienda el volumen que estamos observando. Algunos ejemplos más, ya incorporando algunas gotas de café sobre los trazos de lapicera. Decía el arquitecto Hugo Olivieri, un virtuoso de la técnica, que lo hacía en muy poquitos minutos esto, pero bueno, justamente porque le encontró la vuelta para que sea la técnica de expresión para él la más clara y la más vital para traducir
esta cuestión, digamos, de habitabilidad y de sensaciones que se buscan con las representaciones de los espacios. Un ejemplo más, no es ya de Hugo, incorporando de alguna manera por ahí más pincel. En este caso sí responde de alguna manera a otros ejemplos, ya cubriendo de zonas más espesas, decía, recurriendo ya más a la cobertura que tiene el pincel con distintas pasadas, a mayor cantidad de pasadas, mayor cantidad de tinte, pero siempre conservando el monocromo, es la tinta azulina o la tinta grisácea. El primer plano, con algunos toques que tienen más que ver con un efecto casi de grafismo o ese efecto de barandilla que va garantizando percibir esa cuestión de sinusoide que aparece para subir al museo. Este es el museo Niterói, el Museo MAC, Museo de Arte Contemporáneo del arquitecto Niemeyer, en Río de Janeiro, en realidad en la localidad de enfrente de Río de Janeiro, que es Niterói. Aquí tenemos un panorámico de lo que se ve al acceder, antes de acceder al Museo MAC, hacia, una visión hacia Río de Janeiro. El pan de azúcar, vemos ahí muy desdibujado en el fondo. ¿Algún ejemplo más? Una escena típica de cualquier espacio libre de plaza europea. De nuevo, insisto, la reserva del blanco de la hoja y algunos toques de pincel sobre esa tinta que fue colocada con la pluma. Algunos toques dobles o triples del pincel hacen que la tinta se diluya más y se sature más. Algunas búsquedas de intentos de reconocer los materiales, entonces se empieza a ver esa especie de tejuela arriba y esa especie, digamos, de ladrillo para ver la presencia de materialidad que tiene ese puente, el puente del Rialto en Venecia. Ahora vemos ese pan de azúcar que veíamos desde el Museo en MAC de Niemeyer, ahora ya lo vemos en primer plano y vemos ese carril que tiene que ver con esa aerosilla y cómo el elemento está reproduciendo este juego en el morro, con ese zócalo que tiene que ver con la presencia de la bahía, la bahía de Guanabara, con estas embarcaciones ahí en primer plano y esa construcción que va acompañando todo lo que es el perímetro de encuentro entre lo que define el morro y el agua, tal cual lo que sucede o lo que define, mejor dicho, a la ciudad de Río de Janeiro. Si mostramos solamente como ejemplo que también puede ser usado el uso nada más que del pincel, sin necesidad del lápiz, sin necesidad de la pluma, directamente el pincel y la tinta producen este tipo de cosas. Un buen horizonte que deja ver las pasadas reiteradas del pincel, justamente para mostrar y presentar el efecto del agua y el efecto del cielo brumoso de ese atardecer. Ejemplos que muestran nada más que esta cuestión, digamos, de casi de empleo muy que definen una manipulación del pincel, como lo es también al momento de dibujar una manipulación del lápiz. En este caso, para la técnica, es la manipulación del pincel y el dominio y el encuentro y la posibilidad de resultar un manejo de la técnica que nos pueda justamente, que la podamos disfrutar y que la podamos ir entendiéndonos en ese encuentro que tiene que ver con un material de color aguado,
líquido que se entiende con un papel, que va a absorber y va a trabajar y va a devolver determinados tintes que el ojo percibirá y el cerebro entenderá a partir de su percepción como, como áreas o sitios donde necesiten ser cargados con mayor coloración o con más luminosidad. Situaciones todas que solamente serán posibles en tanto y en cuanto podamos darnos tiempo para justamente favorecer el dominio de la técnica. De alguna manera, dos referentes bibliográficos que los tenemos disponibles en la biblioteca de la FAO. Ahora no es posible acceder, pero si pudiéramos, son dos libros, dos referentes que permiten fortalecer y aumentar el estudio de la técnica, porque la muestran, la van permitiendo seguir en paso a paso y de alguna manera podemos hacer esto a partir de buscar, de indagar en la web, a ver qué es lo que aparece, pero hay cantidad de consejos, de usos, de muestras de trabajos, tanto en aguada como en acuarela, que les van a permitir justamente solventar algunas cuestiones como para que puedan resolverlas y disfrutar y utilizar la técnica de ahora en más en cantidad de posibilidades, siempre y cuando vayamos adquiriendo, como todo, un entrenamiento eh, más concreto. Toda acción que se reitera se va mejorando y se va potenciando para ser mejores en las próximas veces. Un ejemplo disponible para trabajar de alguna manera en la web. Ahí está, tienen abajo la URL, tienen la reproducción del texto para verlo en la web, pueden hacerlo, lo tienen también disponible en la ficha de trabajo que le hemos acercado. Esta es una técnica muy útil para trabajar, decíamos, fondos, para trabajar cielos, extensiones de territorio, que fortalecerán la comunicación de nuestros espacios, de nuestros proyectos. Buena ejercitación, tengan paciencia, hablo de paciencia propia, de paciencia a ustedes mismos. No se abrumen, no se agobien, no se apuren, exploren, prueben, dense el lugar para poder ejercitar y probar. Y como siempre, esperamos que puedan justamente disfrutar la técnica a partir de la reproducción. Buen trabajo, gracias por el tiempo y nos encontramos en la próxima.